¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Escalofríos. En esta ocasión les traigo historias muy aterradoras que sé que les van a gustar bastante. Historias que sé que alguna vez las han escuchado por alguno de sus familiares, pero que pocas veces se atreven a hablar. Antes de empezar, recuerden que me pueden apoyar dejándome su like, compartiendo el video. Estamos con presencia en todas las redes sociales, en todas las plataformas digitales, y recuerden que si quieren apoyar el proyecto de Escalofríos pueden comprar el libro de Escalofríos que está vendiéndose por Amazon. Ahí lo pueden encontrar, lo tenemos en pasta dura, pasta blanda y en Kindle. Habiendo dicho esto, quiero darles la bienvenida a todos los nuevos, bienvenidos a los que ya son de cajón, que siempre están aquí, muchas gracias por ese soporte, y a los que se quieran sumar, son bienvenidos a la familia de Escalofríos. Apaguen la luz, pónganse los audífonos, suban el volumen, que empezamos con Escalofríos. Buenas noches, Víctor. Antes que nada, quiero agradecerte por el contenido que subes. Llevo varios meses escuchando las historias del canal mientras manejo de regreso del trabajo. Nunca pensé que algún día sería yo quien te escribiría. Prefiero que no digas mi nombre verdadero. Puedes llamarme María. Tengo 38 años y vivo en el municipio de Comalcalco, Tabasco. Lo que voy a contarte pasó hace casi 8 años. Y aunque muchas personas me dijeron que buscara una explicación lógica, hay cosas que simplemente no he podido entender. Todo comenzó cuando mi esposo perdió su trabajo. En menos de 4 meses se nos juntaron las deudas, los problemas en la casa y las discusiones. Lo más raro es que, por más que él buscaba empleo, siempre ocurría algo para que no lo encontrara. Incluso llegó a firmar un contrato y un día antes de empezar le hablaron para decirle que la vacante se había cancelado. Mi suegra fue la primera en decir que alguien podía habernos hecho un trabajo. Yo me molesté cuando lo escuché. Nunca he sido una persona muy creyente en esas cosas, soy católica, pero siempre pensé que la brujería era más una superstición que otra cosa. Aún así, después de tantos problemas, acepté acompañarla con una señora que, según la gente del rumbo, hacía limpias desde hacía muchos años. La casa estaba a las afueras del municipio, cerca de unos cacautales. Era una vivienda muy sencilla, con piso de cemento y un pequeño altar lleno de imágenes de santos, veladoras y flores frescas. La señora tendría unos 70 años. Apenas entramos, nos miró durante un segundo y dijo algo que todavía recuerdo: no vienen por curiosidad, vienen porque ya les están molestando. Ninguno de nosotros le había explicado el motivo de la visita. Nos hizo pasar y comenzó la limpia con un ramo de alpaca, romero y unas veladoras blancas. Mientras rezaba, yo sentía el ambiente cada vez más pesado, como si el aire estuviera muy caliente, aunque el ventilador estuviera encendido. En un momento, tomó un huevo y comenzó a pasarlo por todo mi cuerpo. Cuando terminó, lo rompió dentro de un vaso con agua. No entendí lo que estaba viendo, pero la expresión de la señora cambió por completo. Guardó silencio unos segundos y luego nos dijo que alguien nos tenía mucho rencor. Mi esposo comenzó a hacerle preguntas, pero ella solo respondió que no quería decirnos más, porque eso solo iba a provocar más miedo. Terminó la limpia, nos dio unas recomendaciones y nos pidió que durante 9 noches seguidas rezáramos antes de dormir. Pensé que todo terminaría ahí, pero fue justamente esa misma noche cuando comenzaron las cosas extrañas. A eso de las 2 de la mañana me despertó un ruido en la cocina. Pensé que era nuestro gato. Me levanté sin prender las luces y mientras caminaba por el pasillo, escuché claramente que alguien arrastraba una silla. Cuando entré, todo estaba completamente acomodado. No había nadie. Regresé al cuarto creyendo que había imaginado el sonido. Apenas me acosté, escuché 3 golpes muy fuertes en la puerta principal. Mi esposo salió de inmediato. No había absolutamente nadie afuera. Los perros de los vecinos tampoco ladraban. Eso fue lo que más me inquietó. Las siguientes noches ocurrieron cosas parecidas. Primero eran golpes, después comenzaron a caerse objetos de los muebles sin explicación. Una madrugada, mi hija, que en ese entonces tenía 6 años, llegó llorando a nuestro cuarto, diciendo que una señora estaba parada junto en su cama. Revisamos toda la casa, no encontramos nada. Decidimos regresar con la misma señora. En cuanto nos vio entrar, nos preguntó si habíamos escuchado golpes. No alcanzamos ni siquiera a responderle. Solo nos dijo que algunas veces, cuando una limpia mueve algo que lleva mucho tiempo encima de una persona, también provoca una especie de resistencia antes de que todo termine. Nos hizo otra limpia, mucho más larga que la primera. Antes de irnos, nos pidió que, pasara lo que pasara,
no habláramos con nadie sobre lo que habíamos vivido durante varios días. Seguimos exactamente sus indicaciones. Poco a poco los ruidos dejaron de escucharse. Mi hija volvió a dormir tranquila. Mi esposo consiguió trabajo menos de un mes después. Y nuestra vida poco a poco regresó a la normalidad. Han pasado varios años desde entonces. Nunca supe si realmente alguien intentó hacernos daño o si todo fue una coincidencia que ocurrió en el peor momento de nuestras vidas. Lo único que sé es que desde aquella primera limpia jamás he vuelto a escuchar 3 golpes en una puerta durante la madrugada sin que se me erice la piel. Gracias por leer mi historia. Si alguien ha vivido algo parecido, me gustaría saber si encontró alguna explicación, porque yo, después de tantos años, sigo sin encontrarla. Bueno, familia de Escalofríos, aquí está la pregunta que les deja esta muchacha, que no quiso revelar su nombre. Me alegra saber que estás bien y pues lo que te puedo decir de mi parte es que existen cosas que no conocemos o no comprendemos. No está de más hacer lo que está en nuestras manos para poder aliviar los problemas que tenemos en ese momento. Muchas gracias por tu historia, familia de Escalofríos. Sigamos con la siguiente historia. Hola Escalofríos. Hace tiempo que quería enviarte este correo, pero sinceramente me daba pena porque sé que muchas personas no creen en estas cosas. Después de escuchar varias historias en tu canal, decidí escribirte. Solo te pido que cambies mi nombre. Puedes decir que me llamo Arturo. Soy de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Aunque lo que voy a contar ocurrió en un ranchito llamado Capilla de Milpillas, donde vivió mi abuela casi toda su vida. Mi abuela fue de esas personas que crecieron en el campo y que parecían saber cosas que nadie más entendía. Nunca estudió, pero conocía de plantas medicinales, remedios caseros y rezos que, según la gente del rancho, servían para quitar el mal de ojo. Ella siempre decía que no todas las personas que practicaban brujería eran malas, pero que había otras que disfrutaban hacer daño por envidia o por coraje. Cuando yo era niño, me daba risa escucharla. Pensaba que eran historias para asustar a los nietos, pero una tarde cambió mi forma de ver las cosas. Yo tendría unos 13 años cuando la acompañé a comprar unas cosas de la tienda del rancho. Mientras caminábamos por la plaza, una señora se acercó para saludarla. Era una mujer de unos 50 años, muy bien arreglada y bastante amable. Platicó con mi abuela unos minutos y después siguió su camino. En cuanto se alejó, mi abuela me tomó del brazo y me dijo en voz baja: con esa señora, nomás salúdala. Nunca aceptes comida, café, ni nada que venga de su casa. Le pregunté por qué. Ella solo respondió: porque hace trabajos. Me reí. Pensé que estaba hablando por hablar. Durante los meses siguientes, escuché a otras personas mencionar lo mismo sobre esa mujer. Nunca daban detalles. Simplemente decían que era mejor no meterse con ella. Con el tiempo, dejé de darle importancia hasta que ocurrió algo en la familia. Una prima de mi mamá, que vivía a pocas calles de aquella señora, comenzó a enfermarse de repente. Los estudios médicos no mostraban nada grave, pero ella cada día se veía más cansada y más delgada. Mi mamá decía que era estrés. Mi abuela no opinaba, solo guardaba silencio. Un domingo fuimos a visitarla. Cuando llegamos, mi abuela pidió permiso para recorrer el patio. Después de unos minutos, regresó, sosteniendo una bolsa de plástico. Había un pequeño envoltorio, hecho con tela negra, amarrado con un listón rojo. También tenía cabello y unas fotografías dobladas. Recuerdo perfectamente la cara de mi mamá. Jamás la había visto ponerse tan seria. Mi abuela no abrió el paquete. Le pidió a mi tío que hiciera una fogata lejos de la casa. Ahí mismo lo quemó sin decir una sola palabra. Mientras el fuego consumía la tela, comenzó a rezar en voz baja. Nadie entendía lo que estaba pasando. Esa noche nos regresamos a nuestra casa. Una semana después, mi prima comenzó a sentirse mejor. Poco a poco recuperó el apetito y volvió a hacer su vida normal. Nunca supimos quién había enterrado aquel paquete. Lo más extraño ocurrió meses después. Mi abuela enfermó. Ya estaba grande y pasaba la mayor parte del tiempo sentada en una mecedora, viendo hacia la calle. Un día me llamó para platicar. Me dijo algo que nunca he podido olvidar. La gente cree que quienes hacen cosas siempre se esconden. No es cierto. Muchas veces viven entre nosotros como cualquier vecino. Le pregunté si alguna vez había tenido pruebas de que aquella señora realmente practicaba brujería. Se quedó callada unos segundos. Después sonrió y respondió: hay cosas que es mejor saber y otras que es mejor no comprobar. Fue la última conversación que tuvimos con ella. Falleció pocos meses después. Hasta la fecha, cada vez que voy al rancho, la casa de aquella señora sigue ahí. Han pasado muchos años. Ya es una mujer muy anciana. La gente todavía la saluda con respeto, pero hay algo que siempre me llama la atención. Nunca he visto a ningún vecino quedarse platicando con ella más de unos minutos. La saludan, siguen su camino y nada más. No sé si todo lo que decía mi abuela era verdad
o simplemente eran creencias que se transmitieron de generación en generación. Lo único que puedo asegurar es que jamás volví a burlarme cuando alguna persona mayor hablaba de esas cosas. Gracias por tomarte el tiempo de leer mi historia. Tal vez alguien que escuche esto piense que solo son supersticiones de pueblo. Yo también lo pensaba, hasta que vi con mis propios ojos aquel paquete enterrado en el patio de mi familia. Hay muchas personas que no creen hasta no ver y pues es válido, la verdad. Hay otras muchas personas que sí creen y saben que cosas existen así de este tipo. Cualquier opinión es válida y respetable. Muchas gracias por tu historia, amiga. Pasemos a la siguiente historia, familia. Hola, Víctor. No acostumbro a escribir este tipo de cosas y para ser sincero, todavía tengo mis dudas de mandar este correo. Soy Raúl, soy de Zacatlán, Puebla, y lo que voy a contar pasó en el verano del 2021, cuando tenía 34 años. Trabajaba cortando madera de manera legal, junto con otros compañeros en terrenos donde los dueños nos dan permiso para entrar. Conocemos muy bien los caminos de la sierra, y por eso sé distinguir cuando alguien ha pasado recientemente por un lugar y cuando un sitio lleva meses sin que nadie lo visite. Todo ocurrió un viernes. Éramos 4 personas trabajando cerca de una zona boscosa donde abundan los pinos. Como a eso de la 1 de la tarde, nos sentamos a comer. Uno de mis compañeros recordó que había olvidado una herramienta cerca de la camioneta, así que regresó por ella. Yo aproveché para caminar unos metros hacia el monte, porque necesitaba hacer del baño. Me fui alejando poco a poco hasta que encontré un lugar entre los árboles. Fue entonces cuando vi algo que no debía estar ahí. A unos 30 metros había una pequeña construcción hecha con piedras acomodadas en forma de mesa. No era una tumba, no era un descanso para caminantes. Parecía un altar. Sentí curiosidad y me acerqué. Encima había varias veladoras consumidas, flores completamente secas, una botella de tequila abierta, monedas, un plato con comida ya echada a perder y una figura pequeña hecha de barro que no pude identificar. Lo que más me llamó la atención fue que había varias fotografías. Todas estaban boca abajo. No quise tocarlas. Mientras observaba todo aquello, sentí un olor muy fuerte, como a copal quemado, aunque en ese momento no había humo por ningún lado. Pensé que alguien habría hecho algún tipo de ritual días antes. Di media vuelta para regresar con mis compañeros. Fue entonces cuando escuché un silbido. Volteé inmediatamente. No había nadie. Lo ignoré y seguí caminando. Apenas había avanzado unos 10 pasos cuando escuché el mismo silbido otra vez. Esta vez sonó más cerca. Me dio un mal presentimiento. Apuré el paso hasta reunirme con los demás. No les conté nada porque sabía que iban a empezar con las bromas. Terminamos de trabajar y nos fuimos. Esa noche llegué a mi casa cansado. Me bañé, cené y me acosté temprano. A las 3 de la mañana me despertó un sueño muy extraño. Soñé exactamente el mismo altar, solo que ahora las fotografías estaban de frente. Podía ver claramente los rostros de varias personas. Entre todas ellas estaba la mía. Desperté completamente sudado. Pensé que era una pesadilla causada por lo que había visto durante el día. No le di importancia. 2 días después, regresamos al mismo terreno para terminar un trabajo pendiente. Sin decir nada a nadie, decidí volver al lugar donde estaba el altar. Quería convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Caminé hasta donde recordaba, el altar seguía ahí, pero había algo diferente. Las flores secas ya no estaban. En su lugar había flores frescas. Las veladoras también eran nuevas. Y la botella de tequila que había visto, casi vacía, ahora estaba completamente llena y sin abrir. Sentí un escalofrío. Eso significaba que alguien había estado ahí recientemente. Mientras observaba el altar, escuché ramas quebrándose detrás de mí. Pensé que era alguno de mis compañeros. Volteé de inmediato. No había nadie, solo el bosque, completamente en silencio. No sé por qué, pero sentí unas ganas enormes de salir de ahí. Empecé a caminar rápido. Cuando ya casi llegaba al camino principal, escuché claramente una voz. No gritó, no habló fuerte, solo dijo una palabra: espérate. Me detuve por instinto. Volteé, otra vez no había nadie. Corrí hasta alcanzar a mis compañeros. Ese mismo día les conté lo sucedido. Uno de ellos, que era el mayor del grupo, se quedó muy serio. Me dijo que conocía ese lugar desde hacía años. Según él, la gente de los ranchos cercanos evitaba pasar por esa parte del monte porque de vez en cuando aparecían altares nuevos. Nadie sabía quién los hacía y nadie se atrevía a destruirlos. Un mes después terminamos el trabajo y nunca volvimos a entrar a ese terreno. Hace poco coincidí con uno de los dueños de esos predios y, aprovechando la plática, le pregunté por aquel altar. Me respondió algo que todavía me deja pensando. No eres el primero que me pregunta, pero todos los que encuentran dicen exactamente lo mismo, que alguien los llamó por su nombre o les pidió que se acercaran. Yo nunca escuché mi nombre, solo esa palabra, pero fue suficiente
para decidir que si algún día vuelvo a encontrar un altar perdido en medio del monte, seguiré caminando como si nunca lo hubiera visto. Gracias por leer mi historia, Escalofríos. Tal vez todo tenga una explicación, pero hay lugares donde uno siente que no fue invitado. Es mejor respetarlos. Afirmativamente, amigo, es mejor respetar ese tipo de cosas y si no las conoces, pues no te metas con ellas. Creo que hiciste lo más sensato. Aunque la curiosidad es muy fuerte, ¿verdad? Pero creo que es mejor no meterte con cosas que no conoces. Muchas gracias por tu historia, amigo. Y familia, pasemos a la siguiente historia. Ay, esta historia se ve que va a estar bastante buena. A ver quién lo mandó. Creo que lo mandó anónimo. La persona que lo mandó la titula como Mi mamá rompió un amarre sin saberlo. Imagínate eso. A ver, vamos a pasar a la historia. Hola, Víctor. Espero que te encuentres bien. Llevo como un año escuchando las historias de Escalofríos cuando voy de camino al trabajo. Nunca pensé que algún día me animaría a escribirte, pero después de platicarlo con mi mamá, decidimos que tal vez valía la pena compartir lo que nos pasó. Muchas gracias por escucharme desde tanto tiempo. Muchas gracias. Me alegra el día saber esto, que ya desde hace un año escuchan mis historias. Si llegas a leer este correo, por favor, cambia nuestros nombres. Ok, sí la mandó anónima. No voy a mencionar nombres, pero dice que es de Salamanca, Guanajuato, estas personas. Esto ocurrió cuando yo tenía 16 años. Mis papás compraron una casa que llevaba casi 5 años deshabitada. El dueño anterior había fallecido y sus hijos decidieron venderla porque ninguno quería vivir ahí. La casa no estaba abandonada, pero sí muy descuidada. Había maleza en el patio, humedad en algunas paredes y muchas cosas viejas que dejaron porque ya no les servían. Durante varias semanas nos dedicamos a limpiarla. Un sábado, mientras mi papá pintaba unas habitaciones, mi mamá decidió arreglar el patio trasero. Había un rincón lleno de tierra y piedras donde quería sembrar unas bugambilias. Yo estaba ayudándole a quitar unas raíces cuando la pala pegó en algo duro. Pensamos que era una piedra grande, pero al seguir escarbando apareció un frasco de vidrio envuelto en una bolsa negra. Mi mamá creyó que alguien había escondido dinero. Lo sacamos con cuidado. El frasco estaba sellado con cera roja. Adentro había un líquido oscuro que ya casi no dejaba ver lo que tenía dentro. Recuerdo perfectamente que había un pedazo de tela, varias agujas oxidadas, cabello enrollado con un listón rojo y una fotografía doblada muchas veces. No alcanzábamos a distinguir quién aparecía en el retrato. Mi mamá dijo que seguramente era basura vieja. Sin pensarlo, abrió el frasco. El olor era tan fuerte que los dos nos hicimos hacia atrás. Era una mezcla de entre humedad y algo podrido. Vació todo en una bolsa para tirarlo con la basura y lavó el frasco para reutilizarlo. No manches, ¿quién utiliza un frasco que ya está así? Nadie volvió a hablar del asunto. Los problemas comenzaron esa misma semana. Primero fue algo pequeño. Los focos de la casa empezaron a fundirse sin razón. Después dejaron de funcionar varios aparatos electrónicos al mismo tiempo. Mi papá decía que era una falla en la instalación. Mandó llamar a un electricista, revisó toda la casa, no encontró ningún problema. Pocos días después, mi mamá comenzó a tener el mismo sueño todas las noches. Decía que una mujer desconocida caminaba lentamente por el patio, como si estuviera buscando algo. Nunca hablaba. Solo caminaba de un lado a otro. Mi mamá despertaba exactamente a las 3 de la mañana, siempre a la misma hora. Con el paso de los días, dejó de dormir bien. Se veía cansada y de muy mal humor. Pensamos que todo era consecuencias del estrés por la mudanza. Una tarde fue a visitar a una vecina que llevaba muchos años viviendo en esa colonia. Mientras platicaban, mi mamá le contó lo del frasco que había encontrado enterrado. La señora dejó de barrer de inmediato. Le preguntó si de verdad lo había abierto. Cuando mi mamá respondió que sí, la señora le dijo que nunca debió hacerlo. Según ella, había escuchado que los antiguos dueños habían buscado a personas que hacían trabajos de brujería porque tenían muchos problemas familiares. Mi mamá regresó preocupada, no porque creyera en la brujería, sino porque le impresionó la reacción de aquella señora. Esa misma noche decidió llamar a una tía de mi abuela, que era muy creyente. La señora llegó al día siguiente, recorrió toda la casa en silencio. Cuando llegó al patio trasero, nos preguntó exactamente dónde habíamos encontrado el frasco. Se quedó viendo el lugar durante unos segundos y después nos pidió un vaso con agua y un puñado de sal. No hizo ningún ritual extraño, solo rezó durante varios minutos. Al terminar, nos dijo algo muy sencillo: hay cosas que es mejor dejar donde están. Mi mamá volvió a sembrar las bugambilias en ese mismo rincón. Con el paso de las semanas, dejó de tener aquellos sueños. Los aparatos dejaron de fallar y la tranquilidad regresó poco a la casa. Han pasado más de 10 años desde entonces. Todavía vivimos en esa misma casa. Nunca volvió a ocurrir algo parecido. Hace algunos meses, mi mamá y yo recordamos aquella tarde mientras arreglábamos el jardín. Me dijo algo que nunca había escuchado de su boca. Yo no sé si aquello era un amarre o simplemente un montón de cosas viejas enterradas.
pero si pudiera regresar el tiempo, jamás habría abierto ese frasco. Desde entonces, cada vez que veo una noticia donde alguien encuentra objetos extraños enterrados en un patio, me acuerdo de lo que vivimos. Tal vez solo fue una coincidencia, o tal vez hay cosas que, aunque uno no cree en ellas, es mejor no mover. Gracias por leer mi historia, Víctor. Espero que nunca tengas que descubrir por curiosidad qué hay dentro de un frasco enterrado en el patio de una casa vieja. Pues vivo en una casa muy vieja y he hecho muchos trabajos y pues no me he encontrado nada así por el estilo. Muchas gracias por tu historia, está muy buena, muy interesante. Qué bueno que tu mamá está bien y que ustedes están bien. Muy interesante esta historia. ¿Qué opinan ustedes, familia Escalofríos? ¿Qué hubieran hecho en este caso? Pasemos a la siguiente historia, familia. Hola, Escalofríos. Te mando este correo. Desde hace meses quería compartirte esta historia. No es algo que me haya pasado directamente a mí, sino que lo viví junto con mi mamá cuando yo era niño. Hoy tengo 30 años y todavía cada vez que alguien toca la puerta de mi casa por la noche, me acuerdo de aquello. Me llamo Ernesto, soy de Yuriria, Guanajuato, un pueblo donde todavía hay muchas personas que conservan las costumbres de antes. Cuando era niño, vivíamos en una calle muy tranquila. Casi todos los vecinos se conocían y era normal prestarse azúcar, café o cualquier cosa que te hiciera falta. Pero había una regla que casi todos respetaban. Después de que oscureciera, nadie prestaba sal. Ah, caray, esto sí está raro. Esto sí me interesa. Yo nunca entendí por qué. Pensaba que eran ideas de la gente grande. Mi mamá siempre decía lo mismo. Si alguien viene a pedir sal en la noche, dile que mañana con mucho gusto. Nunca pregunté la razón, simplemente obedecía. Una noche, como a las 11:30, alguien tocó la puerta. Mi papá todavía no llegaba de trabajar y en la casa solo estaban mi mamá, mi hermana menor y yo. Mi mamá se asomó por la ventana. Era una señora que vivía 2 calles más abajo. La conocíamos de vista, no era familia ni amiga, pero sí sabíamos quién era. Mi mamá abrió apenas un poco la puerta. La señora habló muy bajito. Dijo que se había quedado sin sal y que necesitaba, aunque fuera una taza, porque estaba preparando de cenar. Mi mamá se quedó callada unos segundos. Después le respondió con mucha educación: discúlpeme, vecina, pero mañana temprano con mucho gusto le doy lo que necesite. La señora insistió. Le dijo que solo era un poquito, que nadie más le había querido abrir. Mi mamá volvió a decir que no. La mujer agachó la cabeza y se fue caminando sin despedirse. Recuerdo perfectamente que cuando cerró la puerta, mi mamá echó seguro y fue directo a prender una veladora que tenía junto a una imagen de la Virgen de Guadalupe. Yo le pregunté por qué no le había prestado la sal. Solo me respondió: hay cosas que después te explico. Nunca volvió a tocar el tema. 2 días después, mi abuela vino de visita. Mientras tomaban café, mi mamá le contó lo que había pasado. Mi abuela de inmediatamente le preguntó el nombre de la señora. Cuando lo escuchó, hizo una cara muy seria. Después cambió la conversación. Aquello me dejó con más dudas. Con el tiempo fui creciendo y casi olvidé ese asunto. Hasta que años después ocurrió algo que me hizo acordarme. Una tarde ayudé a mi mamá a llevar unas cosas a casa de una vecina mayor. Mientras platicaban, salió el tema de aquella mujer. La señora suspiró y dijo algo que todavía recuerdo. Hace muchos años la gente decía que iba con una curandera. Yo no sé si era cierto, pero siempre pedía sal, agujas o carbón cuando ya era muy noche. Mi mamá no respondió, solo bajó la mirada. De regreso a la casa pregunté directamente si de verdad creía en esas cosas. Entonces fue la primera vez que me explicó la costumbre. Me dijo que los viejos del pueblo pensaban que algunos trabajos de brujería necesitaban objetos prestados para poder hacerse y que por esa razón muchas personas evitaban prestar sal, fuego o agujas después de cierta hora. También me dijo que eso no significaba que toda persona que pidiera sal fuera una bruja. Simplemente era una creencia muy antigua. Yo pensé que ahí terminaba la historia, pero todavía faltaba algo. Como 3 meses después falleció mi abuela. En los días del velorio llegaron muchos vecinos a acompañarnos. Entre ellos apareció aquella señora. Fue la primera vez que la vi de cerca desde aquella noche. Saludó a mi mamá, rezó un momento de frente al ataúd y antes de irse le dijo algo al oído. Nunca supe qué le dijo, pero vi cómo el rostro de mi mamá cambió por completo. Esa noche le pregunté, no quiso contestarme. Pasaron varios años hasta que, siendo ya adulto, volvió a salir el tema. Mi mamá me confesó que la señora le había dicho: hiciste bien en no prestarme la sal aquella noche. Nunca explicó por qué, ni dio más detalles. Murió pocos meses después por una enfermedad. Hasta donde sé, jamás se comprobó que practicara brujería ni que hiciera daño a nadie. Quizá todo fue rumores del pueblo. Quizá solamente fue una mujer que cargó con una fama que nunca mereció. Pero hay algo curioso. Han pasado más de 20 años desde aquella noche y mi mamá,
que siempre fue una mujer muy tranquila y poco supersticiosa, sigue haciendo exactamente lo mismo. Si alguien toca la puerta después de las 10 de la noche para pedir sal, con mucha educación responde que vuelva al día siguiente. Gracias por leer mi historia. No sé si esta vieja costumbre existe en otras partes de México, pero en mi pueblo todavía hay personas que prefieren no averiguarlo. Yo no conocía de esta tradición, de esta costumbre, y pues hace sentido su lógica. Tiene sentido su lógica. Como dijo que él, no encuentro fallas en su lógica. Muy interesante, amiga. Gracias por mandarme tu historia. Y bueno, familia Escalofríos, ¿ustedes conocían esta costumbre, esta tradición? ¿Se practica en otro pueblo? Díganme ustedes. Pasemos a la siguiente historia. Ah, caray. Esta historia la mandaron con el título de El día que acompañé a mi tío a buscar una bruja. No sé, se me hace sospechoso. A ver, vamos a ver qué nos quiere contar. Hola Escalofríos, espero que este correo llegue hasta ti. Llevo mucho tiempo escuchando Escalofríos y siempre decía que algún día te iba a mandar esta historia. Nunca me había animado porque involucra a una persona de mi familia que ya falleció, pero creo que ya pasó suficiente tiempo. Pues bueno, amigo, gracias por animarte a mandármela. Me llamo Miguel, soy de Huachinango, Puebla, y esto ocurrió cuando yo tenía 17 años. Mi tío Ramón era un hombre muy trabajador. Toda su vida se dedicó a vender ganado y era de esas personas que no creían en nada que no pudiera ver con sus propios ojos. Siempre decía que la brujería era un invento para sacarle dinero a la gente desesperada. Por eso me sorprendió tanto cuando una tarde llegó a la casa y me preguntó si quería acompañarlo a ver a una señora que vivía en un rancho alejado de la carretera. Le pregunté para qué. Me respondió que solo iba a hacer una consulta. No quiso decirme más. Salimos como a las 6 de la tarde. Recuerdo que manejamos casi una hora por la carretera federal y después tomamos un camino de terracería que atravesaba sembradíos y potreros. Yo nunca había estado por esa zona. Cuando llegamos, me llamó la atención que la casa estaba completamente sola. No había vecinos cerca. Era una construcción vieja de bloc sin pintar, con un techo de lámina y un mezquite enorme en el patio. Había 3 camionetas estacionadas afuera. Eso me hizo pensar que la señora era conocida. Mi tío me pidió que lo esperara dentro del vehículo. Le hice caso. Desde donde estaba podía ver la puerta principal de la casa. Durante casi 20 minutos no pasó absolutamente nada. Después comenzaron a llegar más personas. Nadie hablaba entre ellos. Solo bajaban de sus vehículos, entraban y esperaban su turno. Lo raro era el silencio. Parecía que todos estaban ahí por el mismo motivo. Pero nadie quería hacer preguntas. Después de un rato, mi tío salió y me hizo una seña para que entrara. Pensé que ya nos íbamos, pero no. Me dijo que la señora quería hablar también conmigo. Entré con cierta desconfianza. La casa era mucho más sencilla de lo que imaginaba. No había cráneos, veladoras negras, ni nada parecido con lo que uno ve en las películas. Solo había una mesa de madera, varias sillas y un altar con imágenes religiosas. La señora tendría unos 70 años. Nos saludó con mucha educación y me preguntó si yo era sobrino de Ramón. Le respondí que sí. Sonrió y me dijo que me sentara. Lo primero que hizo fue preguntarle a mi tío por qué había tardado tanto en ir. Mi tío bajó la mirada. Nunca lo había visto hacer eso. Platicaron varios minutos sobre problemas económicos. Yo apenas entendía la conversación. Entonces la señora dijo algo que hizo que el ambiente cambiara por completo. Yo puedo ayudarle, pero no de la manera que usted cree. Mi tío le preguntó a qué se refería. Ella respondió que muchas personas llegaban pensando que podían resolver cualquier problema haciendo daños a otros. Le dijo que si esa era su intención, se había equivocado de lugar. Mi tío negó con la cabeza. Le explicó que solo quería saber por qué todo le estaba saliendo mal desde hacía meses. La señora guardó silencio. Después tomó un vaso con agua que tenía sobre la mesa y lo observó durante unos segundos. No hizo rezos, no encendió veladoras, simplemente lo miró. Finalmente dijo algo que jamás se me olvidó. Usted no necesita buscar una bruja. Lo que necesita es dejar de cargar culpas que no le corresponden. Mi tío se quedó inmóvil. Yo no entendía absolutamente nada. La señora comenzó a mencionar cosas personales que, hasta donde yo sabía, nadie fuera de la familia conocía. Habló de un pleito con una de sus hermanos por unos terrenos. Típico. Mencionó el nombre de mi abuelo. Incluso recordó una promesa que mi tío le había hecho antes de morir y que nunca había cumplido. Nunca supimos cómo sabía todo eso. Cuando salimos de la casa le pregunté qué había pasado. No quiso responderme. Solo dijo: esa señora no hace brujería. La gente es la que le pone ese nombre. Unas semanas después, mi tío buscó a su hermano. Hablaron durante horas. Arreglaron el problema que llevaban arrastrando desde hacía años. También cumplió aquella promesa que le había hecho a mi abuelo. No sé si todo fue coincidencia. Lo que sí puedo decir es que poco a poco su vida comenzó a mejorar.
Nunca volví a mencionar a aquella señora. Años después pregunté por ella. Un conocido de la zona me dijo que había fallecido y que desde entonces muchas personas seguían llegando a buscarla a la casa. Algunos pensaban que era una bruja, otros decían que era curandera y unos más aseguraban que simplemente tenía el don de escuchar a las personas cuando más lo necesitaban. Hasta la fecha no sé cuál de esas versiones sea la verdadera, solo sé que ese día salí creyendo que iba a conocer a una bruja y terminé entendiendo que a veces el miedo más grande no viene de algo sobrenatural, sino de las cosas que uno lleva guardadas por dentro. Gracias por leer mi historia, Víctor. Espero que algún día alguien de esa región pueda decirme quién era realmente aquella señora, porque después de tantos años sigo sin tener una respuesta. ¿Sabes qué buena analogía hiciste? Qué bonita analogía y qué buen mensaje le estás dando a la comunidad de Escalofríos. A veces no todo es sobrenatural, brujería o cosas de espantos. Simplemente son cosas que llevamos cargando y necesitamos una persona que nos escuche y nos ayude a tomar el timón del barco para poder navegar en ese mar de dudas. Muchas gracias por esta historia, me gustó bastante. Familia de Escalofríos, esto fue todo por el día de hoy. Si te gustan este tipo de historias, por favor apóyame compartiendo, regalándome tu like, dejándome un comentario para activar el algoritmo y para que se lo muestre a más personas. Saben que todo eso ayuda para que uno pueda seguir haciendo este tipo de contenido y poder seguir creciendo la comunidad de Escalofríos. Muchas gracias a todas las nuevas personas que últimamente se han estado uniendo, bastantes personas a la familia de Escalofríos. Y muchísimas gracias a todas esas personas que siempre comentan cuando subo un video, que comparten, que le dan like. Son muchas personas las que ya están ahí pendientes a lo que subo a las páginas de Escalofrío. Muchas gracias, nos apoyan bastante. Y pues bueno, esto fue todo. Recuerden, me pueden encontrar como Escalofríos en todas las plataformas digitales, todas las redes sociales. Y recuerden que tenemos el libro de Escalofríos a la venta por Amazon, claro. Bueno, esto es todo. Espero que puedan pasar una bonita noche. Si están escuchando esto de noche, que no tengan miedo, que si escuchan algún ruido, no lo relacionen con algo paranormal, o tal vez sí. Nos vemos en el siguiente capítulo de Escalofríos.